llamémoslo así, una actitud diferente. No inicia este salmo, como le decía, como lo solía hacer en los otros, sino en este inicia contando, por decirlo así, describiendo las maravillas, parte de las maravillas que Dios puede hacer o ha hecho. E iniciando dice en el 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice anuncia la obra de sus manos. Como le decía, un David totalmente diferente al que solíamos ver, ¿verdad? Y para empezar, pues inicia describiendo que dice los cielos cuentan la gloria de Dios, y no sé si usted se ha detenido a ver alguna vez, no sé, que constantemente salimos, ¿verdad?, a la calle y, como dicen, ¿verdad?, solo andamos con la cabeza agachada, ¿verdad?, viendo de no caernos, está bien. Pero no sé si usted se ha podido fijar de vez en cuando en los atardeceres, sí o no, son bastante lindos, ver cómo se pone el sol, cómo el cielo, que es azul todo el día prácticamente, cambia a un tono tal vez entre tanto rosado, anaranjado, y es bonito ver todo eso. Y me imagino que David por una vez levantó su cabeza, porque quizás constantemente veíamos que era perseguido por ejércitos, y quizás eso lo había tenido, por decirlo así, con la cabeza agachada. Como muchas veces tal vez nosotros nos sentimos ante tantos problemas, dificultades, sentimos agobiados quizás. Imagino que quizás David por una vez, después de quizás pasar mucho tiempo siendo perseguido y, como decía, con la cabeza agachada, frustrado, levanta su cabeza y puede ver de primeras a primeras, por decirlo así, las maravillas de Dios. Y ve que no solo las maravillas de Dios son, como lo describe acá, prácticamente lo describe, por decirlo así, en la naturaleza. Y las maravillas de Dios están ahí, es cierto, en la naturaleza. Pero igual las maravillas de Dios están en nuestras vidas, amén. Me imagino que igualmente contó empezó a recordar aquellas maravillas, aquellos milagros que hizo cuando era perseguido por un ejército y no murió. Me imagino que empezó a recordar cada una de estas maravillas que Dios había hecho. Como decía, prácticamente del versículo que leíamos del 1 al 6, habla de eso. Incluso el tema de este salmo del 19 lo leíamos, que también dice que es las obras y la palabra de Dios. Y de eso está hablando David. Del versículo 1 al 6 habla de las obras de Dios. Dice que, pues, en el 4 dice: por toda la tierra salió su voz, dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Como le mencionaba, empieza a recordar, a ver las maravillas que Dios había creado para él y para cada uno de nosotros, porque las maravillas de Dios, como le mencionaba, están allá afuera. ¿Sí? Cuando vemos un árbol, no crea que pues Adán y Eva plantaron de un solo la semilla y surgió el árbol, sino que todo lo que vemos fue creado por Dios. Entonces es motivo para, si hoy estamos pasando un problema, una dificultad, una enfermedad, necesidad, como usted lo quiera llamar, es un motivo para que nos fijemos que no solamente, o nos enfoquemos, mejor dicho, solamente en el problema, sino levantemos nuestra cabeza y veamos que el Dios al que adoramos, el Dios al que creemos, tiene poder, porque todo lo que ve ha sido creado por Él. Entonces, bueno, ya hablamos de las maravillas de Dios, y hoy sí vamos a entrar en sí al tema. Para eso quiero que me acompañe a leer del 7 en adelante hasta el 14. Y dice: la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la destila del panal. También para eso, para estos versículos que leíamos, yo quiero que me pueda acompañar, bueno, más bien yo se lo voy a leer en otra versión, en la versión de lenguaje actual, y lo voy a leer del 7 al 8. Dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza,
pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón, sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Entonces, el tema de esta noche lo he titulado una obediencia. Lo he titulado nada más así, obediencia. ¿Y por qué? Dice que la ley de Dios es perfecta. Y para empezar, la ley de Dios, allá en el Antiguo Testamento, recordemos que lo resumían en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo resume en 2 grandes mandamientos. Y el primero, yo sé que usted lo conoce, a ver si me ayuda. Dice que el primero es: amarás a tu Dios con toda tu alma. ¿Con qué más? Con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Y dice que el otro es semejante a este, que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, iniciando con estos mandamientos que Dios resumió en 2, el primero dice que amarás a Dios con toda tu alma y con toda tu mente, y por eso lo titulé obediencia. Porque nosotros decimos amar a Dios, decimos que amamos a Dios, venimos a la iglesia y decimos que lo amamos, oramos y decimos que lo amamos, pero con nuestras acciones no reflejamos que amamos a Dios. ¿Sí o no? Muchas veces, quizás nuestros padres, nuestros familiares, quizás alguna pareja, novio, no sé, usualmente suelen decir que no digamos tanto que amamos a una persona, sino que lo demostremos, ¿verdad? Usualmente yo lo he escuchado constantemente esa frase de que no me digas que me amas, sino demostrármelo. Porque es cierto, el amor, ¿de qué sirve que yo le diga, por decirle algo, yo los amo, hermano, pero con mis acciones no lo demuestro? Solo es, por decirlo así, como dicen, de dientes hacia afuera, por decirlo, de labios hacia afuera, y no estoy cumpliendo con lo que le digo. Entonces, ahí, para empezar como el eje principal de esta noche, de que empecemos de verdad a amar a Dios, porque como le decía, la obediencia el amar a Dios no solo se demuestra con decirlo, sino demostrándolo, poniendo en práctica su palabra. Es una de tantas maneras de amar a Dios. Y para empezar también con eso de la obediencia, quiero que me acompañen, por favor, a 1 Samuel 15:22. Esta noche estamos hablando de la obediencia en 1 Samuel 15:22. Quiero que me acompañen. Yo sé que es un texto quizás bastante conocido. Y dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, obedecer y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice. Entonces, dice esta pregunta al iniciar que si Dios se complace más en los sacrificios que en la ofrenda, en la obediencia. Entonces, también sacando de este punto, hablando que también acá pues menciona la obediencia, en la importancia de ser obedientes y no por decirles algo al pastor, obedientes a Dios. Si nosotros tenemos un servicio, la obediencia no es para con el líder, no, es para con Dios. Y la obediencia principalmente es para nuestro líder mayor, por decirlo así, que es Jesús. Porque Jesús se merece nuestra obediencia, y aparte que el ser obediente, creo que esto ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, que el ser obediente trae mucho más beneficio que ser desobedientes. Y ustedes no me dejarán mentir, para los que son padres, los que son hijos, cuando sí o no, cuando uno se porta bien, es bien sencillo llegar donde tu papá, tu mamá, tu encargado, y decirle: mira, ¿crees que me das permiso de salir, digamos, al cine? ¿Crees que me das permiso de ir a un partido? Es más sencillo llegar y que nuestra mamá, nuestro encargado, nuestro papá diga que sí, a que cuando desobedecemos y hemos quizás, poner el ejemplo siempre de los jóvenes, que tal vez hemos sido malcriados, ¿verdad? Porque usualmente quizás no somos con nuestros padres, no contestamos, o no cumplimos lo que ellos nos piden, no hacemos el quehacer en la casa. Todo eso implica desobediencia. Y
al final, siempre hablando en este ejemplo, nuestro padre, nuestro encargado no nos va a dejar, obviamente, no nos va a dar el permiso, no nos va a dar lo que queremos. Y así es con Dios. Si nosotros obedecemos, y lo dice acá, que Dios se complace más no en el sacrificio, no en lo que, si nosotros venimos todos los días a la iglesia y, por decirlo así, aparentamos acá sí ser obedientes, pero en la casa no lo somos. Él no se complace en que venga tanto, en que tanto nosotros vengamos quizás a la iglesia. Tal vez hay todos los días culto y nosotros en cada culto estamos, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Él no se complace en eso. Entonces, para empezar ahí, que la obediencia, como le decía, principalmente debe ser para con Dios. La obediencia a su palabra, ¿verdad? Al tener el temor de Dios en nosotros. Amén. Y no solamente quiero hablar de, bueno, sí, de la obediencia y también de sus beneficios. Quiero que regresemos, por favor, donde estábamos, al Salmo 19. Y vamos a leer del 11 al 14, y dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En esta versión dice el 11, me sirven, dice la advertencia, y el premio, lo que le mencionaba, obviamente a la obediencia, dice el premio es grande si uno cumple con ellas, hablando, como le decía, la obediencia. Entonces dice, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Y en ocasiones anteriores también he dicho que hay errores que nosotros cometemos consciente e inconscientemente. Errores como el simple sencillo de decidir si le fallamos a Dios o no, con cosas tan sencillas como el quedarnos en la casa viendo la novela cuando hay culto. Quedarnos en la casa viendo la novela cuando hay culto, ya desobedecimos al Señor. Porque ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice? No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Desobediencia número 1. Desobediencia número 2, otro ejemplo. Siempre hablando del culto, hay culto y preferimos tal vez ir a una fiesta, ir a un partido, ir con el novio, ir con mi mamá a comprar, qué sé yo, ir al súper, no sé. Preferimos todo antes que a Dios. Y queremos que Dios nos bendiga desobedeciendo. Es como que un niño le diga a su mamá o a su papá: papi, ¿crees que me compras este carro o este juguete, eso que quiero? Es ilógico que se lo pida cuando quizás un día antes o horas antes hizo, por decir algo, un niño de 2 años hizo un berrinche. Es ilógico que el papá se lo dé, ¿verdad? Entonces así es también con Dios. Nosotros queremos que nos bendiga, queremos que ocurran los milagros, queremos que haya sanidades, pero ¿y de dónde está la obediencia? De parte de nosotros hacia Dios. Porque Dios no tiene que obedecernos a nosotros, Él no tiene necesidad de nosotros. Quien tiene necesidad somos cada uno de nosotros. Y por tanto la obediencia no es opcional, si no, hoy sí tal vez te obedezco hoy, Señor. No, la obediencia no es opcional, sino es de tenerla siempre, constantemente. Entonces, hablando siempre en esos ejemplos, igualmente decisiones tan sencillas como, igual en el caso tal vez de los jóvenes, bueno, de todos, porque todos somos jóvenes, ¿amén? Todos somos jóvenes. Como el simple ejemplo de decir que lo inviten tal vez a tomar, ¿sí? O a fumar, o como dicen, ¿verdad? A una fiesta, a un reventón, decidiendo antes ir a este lugar que venir a la iglesia. Entonces,
poner esos ejemplos sencillos así, también debemos, valga la redundancia, decidir de si fallar o no fallar. Porque como dicen, el pecado, la tentación está a la puerta día a día. Para los tal vez mayores será diferente, para los jóvenes será diferente, y sus tentaciones con las mías también muy diferentes. Pero cada uno tiene la opción de si ser obediente o desobedecer al Señor. Y dice también en Juan, dice en el 15, el versículo 7, que si permanecéis en mí, nos dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. También habla de obediencia, aunque tal vez no diga literal en ese versículo, si me obedeces, no. Tal vez no lo dice tan literal, pero se está refiriendo a la obediencia. Entonces, como les mencionaba, queremos que ocurran milagros, queremos que Dios nos responda, queremos tener bendición, pero no obedecemos al Señor. Entonces, empezando por ahí, tenemos, como les decía, mucho más beneficios siendo obedientes que, valga la redundancia, desobedientes. Beneficios o consecuencias, llamémoslo así mejor, de la desobediencia es que, número uno, hablando de la obediencia hacia el Señor, número uno, si desobedecemos no vamos a tener todo lo que pedimos, va a ser lo contrario. ¿Qué decía el versículo? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Y ahora tomemos lo diferente. Si desobedecen, no van a tener nada. Y la obediencia no solamente te trae beneficios, como le mencionaba, de bendición o de necesidades tal vez suplidas por el Señor, sino que también la obediencia nos da vida. Y dice también la palabra del Señor que Él vino a dar, dice, vida y vida en abundancia. ¿Y por qué dirá el Señor vino a dar vida? Porque todos, cada uno de nosotros, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O en otras palabras, estábamos muertos por nuestra desobediencia. Íbamos a ser juzgados por nuestra desobediencia. Mas sin embargo, Él vino y dio vida, y vida, como le decía, en abundancia. Entonces, el ser obedientes al Señor, el obedecer al Señor, también nos trae vida, ¿sí? Y hablando también de la obediencia, una definición no referente de Wikipedia, ¿verdad? Porque usualmente Wikipedia es la mejor opción, pero no, esta es como inventada por mí, así que ahí, este es el diccionario de Jonathan, así que la obediencia para mí, como yo lo tomo, es cumplir al pie de la letra algo. ¿Por qué digo cumplir al pie de la letra algo? Porque hay muchas cosas que, bueno, mencionarlas todas no nos alcanzaría la noche y haríamos una vigilia acá, pero mencionar unas cuantas que el Señor nos pide en la palabra del Señor, en la palabra de Él, perdón, que cumplamos. Y para empezar, voy a poner dos ejemplos, hay muchos, pero para empezar, un ejemplo claro, Abraham. Dice que le prometió al Señor que iba a tener un hijo a su avanzada edad, y le da la indicación de que obviamente iba a ser, o iba su esposa a conseguir, porque eso era lo imposible, su esposa Sara era estéril, y le dice que va a ser ella. ¿Y qué sucede con Abraham? Ustedes saben la historia, creo, mejor que yo. Sucede que termina teniendo un hijo antes de la bendición que Dios le había dicho, y no lo termina teniendo con su esposa, sino con su criada. Número uno, o un ejemplo claro de lo contrario que estábamos hablando, de la obediencia, la desobediencia de Abraham. Y por otro lado, le dije que eran dos ejemplos, uno de cada uno, obviamente. En el ejemplo de la desobediencia teníamos a Abraham, y en el ejemplo de la obediencia, que a la vez también desobedeció a este hombre al final, pero fue un gran ejemplo de obediencia, fue Moisés. ¿Sí? Moisés, porque todo lo que Dios le decía que tenía que hacer, para la redundancia, él lo hacía. El Señor le decía que le dijera al pueblo que marchara, y el pueblo lo marchaba. Moisés le decía que marchara. Entonces, este es un ejemplo claro también de obediencia, y así hay muchos más. Y al final
los días este hombre desobedece y lastimosamente no puede entrar a la tierra prometida, Moisés. Pero como beneficio, digámoslo así, de la obediencia que tuvo de cumplir todo excepto algo que Dios le dijo que no hiciera, que eso fue lo que tuvo como consecuencia que no entrara a la tierra prometida. Pero todo lo bueno que hizo, toda la obediencia que mostró, no a los hombres, no al pueblo con el que estaba, sino a Dios, hizo que el pueblo que estuvo por 40 años en el desierto entrara a la tierra prometida. Entonces la obediencia no solamente, como decía, da bendición, sino que también da vida, y no solo vida a nosotros que creemos, sino también a aquel familiar que tal vez no es creyente, a nuestra familia que tal vez no se congrega, también a ellos da vida. Nuestra obediencia, no su obediencia. Tal vez nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, qué sé yo, se hacen más perdidos que, como dicen, que nunca han entendido muy bien, que Adán y Eva en el Día de las Madres sigo sin entender muy bien, pero dicen por ahí que quizás tal vez estén más perdidos que ellos dos. Pero aún nuestra obediencia alcanza para bendecir, por decirlo así, a ellos. Y siguiendo en esto, quiero que me acompañe en Proverbios, por favor, 10:17. Así que para los que son mayores también deben ser obedientes, no a mí, ni quizás a sus padres, no, al Señor, amén. Proverbios 10:17, cuando lo tenga, me responde con fuerza, por favor. Permítanme. ¿Amén? ¿Tienen todos? Proverbios 10:17. Y dice: camino a la vida, dice, es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, dice, pierde. En esta versión, NBI dice: el que atiende a la corrección va camino, lo que decía, va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. ¿Y a qué corrección se refiere en este proverbio? Obviamente a la corrección que viene de parte de Dios, pero igualmente a la corrección que quizás no nos gusta muchas veces de nuestros padres, sí, que nos dicen: no hagas esto porque te va a pasar esto, sí. No sé si usted lo puede observar con los niños pequeños que le dicen: no vayas por ahí, te vas a caer, y al rato solo se escucha el llanto allá a lo lejos. Entonces muchas veces así es con nosotros. El Señor prácticamente nos ha dejado su palabra como un camino para, por decirlo así, nos lleve por el bien, que nos vaya bien. Pero nosotros vamos por el camino, quizás vamos en el buen camino, y de casualidad vemos que aquel se salió, y como dicen, ¿verdad?, por ahí, que si uno se tira, vienen los demás también. Se salió el otro y bueno, yo también voy a probar salirme a ver qué pasa. Y dice que acá que el que desecha la corrección, el que desecha el consejo, se pierde. Aquel que iba por el buen camino, por el camino hacia la vida, por decirlo así, obviamente hacia el Señor, se desvió, se perdió. Amén. Y yo no sé de usted si quiere perderse. No sé cuántos acá quisieran perderse. Yo he tenido muchas experiencias de pequeño, no se me olvida, que me perdía. Bueno, creía yo que me perdía porque veía que se iban todos, ¿verdad? Y me dejaban ahí sentado y me decían: quédate aquí, pa. Yo me quedaba ahí. Y pasaban, yo sentía horas y me asustaba porque decía: quizás se fueron sin mí, se olvidaron de mí. Y es feo, la verdad, es feo. Pero no sé si usted quiere tener esos miedos, o más bien no miedos, sino que en verdad le pase que se pierde. Hablando obviamente espiritualmente. Y igual quiero que sigamos y me acompaña Juan 14:23. La obediencia es importante, así como la fe es importante, también la obediencia para que ocurran milagros es importante. Y en Juan 14:23 dice Jesús, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama,
permítame. Sí. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora quiero leérselos en esta versión, ya para ir finalizando. Y dice en esta versión, le contestó Jesús: el que me ama, dice, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Escuche bien lo que dice. Una vez más, dice: el que me ama, dice, obedecerá mi palabra. Lo que les decía en un inicio, ¿verdad? Que el amar a alguien, o en este caso específicamente a Dios, no implica solo decírselo, sino demostrarlo con nuestras acciones. ¿Amén? ¿Y con cuáles acciones lo vamos a demostrar? Dice ahí: el que obedece mi palabra. Entonces, con esas acciones obedecemos y tenemos este valor tan grande que es la obediencia. Y como les decía, la obediencia trae mucho más beneficio que la desobediencia. Entonces, yo considero que la obediencia, como les decía hace un momento, es muy importante, así como la fe lo es. Creo que estas dos cosas van unidas para que suceda un milagro. Sí, porque podemos tal vez tener fe, pero tener una vida de desobediencia. No va a ocurrir un milagro. Estas dos cosas son las más importantes, quizás por decirlo así, para que suceda un milagro: el tener obediencia y fe. Entonces, esta noche, la invitación es esta: que cada uno de nosotros, incluyéndome, seamos más obedientes con el Señor. Más obedientes, no solo también con el Señor, sino igual con nuestros padres. Dice que el que obedece a su padre y a su madre, dice que se le van a alargar los días. Entonces también obediencia hacia nuestras autoridades. Pero especialmente esta noche hablamos de la obediencia a Dios, que nos trae beneficio, nos trae vida, bendición y sobre todo también la protección. Entonces, invito a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que seas en esta noche obrando, Señor, en nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor.